¿Qué tan agradecidos estamos con el Señor por la salvación de los demás? ¿Qué tan dispuestos estamos en trabajar para el Señor, para que muchos sean salvos, y luego dar gracias a Dios por la salvación que Él está haciendo en aquellos que veíamos que estaban perdidos o que estaban perdidos? Gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. Bienvenidos. Tengan muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Permítanme orar con el saludo previo de mi parte. Soy Alexander Mercado Collante, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna de Barranquilla. Muchas gracias a mi hermano pastor Germán Díaz por haberme invitado a participar en el servicio al Señor. Y déjenme orar para poner este tiempo e iniciar con la predicación de hoy. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias por el cuidado, por el amor, por la protección sobre nuestras vidas. Y queremos suplicarte que en esta hora nos des la sabiduría de lo alto para entender tu palabra, para escucharla, para ponerla por obra, Señor. Que tú por tu palabra y espíritu nos exhortes, nos edifiques, nos consueles. Y que, Señor, nuestras vidas sean cada vez más conformadas a la imagen de Cristo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hay uno de los asuntos que más preocupan de este mundo cuando nosotros, digamos que observamos lo que sucede. Se trata del tema de la falta de agradecimiento de las personas hacia los demás. Parece que se les olvidara dar gracias a la persona que le vende un producto, a los profesores que dan clase, a los padres que los bendicen con tantas cosas, a la madre que pone la comida en la mesa. Podemos decir que es un mundo mal agradecido y no nos debería sorprender porque parece que el mundo es la estructura de pensamiento del mundo. Lo verdaderamente doloroso es cuando vemos que al parecer la iglesia no es agradecida con el Señor y no es agradecida con la misma iglesia, con los pastores, con los hermanos, y hay una pobre interacción de gratitud entre cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. Pero la Escritura, la bendita palabra de Dios, no nos llama a ser mal agradecidos. Todo lo contrario, la Escritura nos llama a dar gracias al Señor por todos. Uno de los textos de los muchos textos que podríamos usar para hablar sobre ese tema es Primera a los Corintios. Le pido por favor que abra su Biblia, Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Primera a los Corintios 1, del 4 al 9. Muy bien, dice la palabra del Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En este texto que acabamos de leer encontramos por lo menos 3 razones para nosotros vivir agradecidos con el Señor. En primer lugar, lo vamos a ver en su momento con el versículo de apoyo, que es este mismo texto, este mismo pasaje, el agradecimiento por la salvación. Pero seguidamente vamos a ver el agradecimiento por los dones espirituales, para finalizar por el agradecimiento por la fidelidad de Dios, el llamado y la comunión con Cristo. Cada uno de estos aspectos son muy importantes que los consideremos, pero debo aclarar algo antes de entrar al cuerpo del sermón. Y es que cuando hablamos de esta acción de gracias en particular, estamos hablando de una de las partes comunes de casi todas las cartas. Y digo casi todas las cartas porque la estructura de las cartas de Pablo era muy parecida en todo lugar. Había una salutación, una acción de gracias, luego el cuerpo del mensaje para finalizar con una doxología y una salutación de despedida. Digo casi todo porque la carta a los Gálatas no tiene acción de gracias porque es una exhortación muy fuerte. Las demás cartas tienen exhortaciones, pero al parecer el enojo santo de Pablo en contra de lo que estaba ocurriendo en Galacia era otra cosa. Pero ahora bien, esta acción de gracias en Corintio es, si se quiere, muy interesante. Lo digo porque si ustedes recuerdan la iglesia de los Corintios, el contexto histórico, que muchos la han leído y muchas veces nuestro pastor Germán lo ha enseñado, el contexto del mundo mediterráneo era un contexto complejo. Había idolatría y dentro de la iglesia había unas divisiones, había partidos en donde uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, el otro decía no, yo soy de Apolos, y los que querían verse más espirituales decían yo soy de Cristo, mostrando que eran mejores que los demás, pero no era porque realmente se identificaran con el Cristo de la gloria. Entonces, digamos que en ese contexto es que Pablo empieza a dar gracias. Una iglesia que estaba contaminada por la inmoralidad, por las luchas entre débiles y fuertes de conciencia, una iglesia difícil, podríamos decir, en nuestro tiempo. Y sin embargo allí el apóstol Pablo empieza diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y uno diría, bueno, por vosotros, sí, por vosotros, por la iglesia de Corinto. En los primeros 3 versículos nosotros vemos que el Pablo, apóstol del Señor, le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, y uno dice, ¿cómo es posible que en un lugar tan pagano, un lugar tan lleno de maldad, realmente el apóstol esté dando gracias por la iglesia? Pues sí, porque por gracia el Señor levanta una iglesia, y ahora está dando gracias porque esos hermanos son parte de la iglesia de Cristo, han sido arrebatados del fuego, como diría Spurgeon, han sido tomados por Dios del estercolero, ya los ha limpiado y ha hecho brillar esos diamantes. Y por esa razón deberíamos dar gracias nosotros también por la gracia de Dios. Es decir, y aquí concuerdo con el pastor MacArthur de que esta primera acción de gracias es por la salvación. Pablo está dando gracias por la salvación que Dios ha hecho a su iglesia. Y cómo no maravillarnos cuando entendemos que Dios ha salvado a un pueblo que estaba perdido, muy perdido en la ignorancia, que estaba perdido en medio del mundo, que estaba perdido y desde la perspectiva humana no había ninguna esperanza para este pueblo.
creo que hay una reflexión profunda que tenemos que hacer en esta parte de la Escritura sobre la salvación de los demás. Es cierto que podemos estar agradecidos por nuestra propia salvación, y creo que de hecho usted está agradecido por la salvación que Dios ha dado. Pero la pregunta sería en esta reflexión, ¿qué tan agradecidos estamos con el Señor por la salvación de los demás? ¿Qué tan dispuestos estamos en trabajar para el Señor para que muchos sean salvos y luego dar gracias a Dios por la salvación que Él está haciendo en aquellos que veíamos que están perdidos o que estaban perdidos? Entonces aquí hay un llamado fuerte en donde vemos que el apóstol Pablo dice que siempre da gracias por vosotros. Aquí se hablaba de la iglesia a los corintios, pero hoy en día creo que en todas partes del mundo hay iglesias por las cuales nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos dar gracias por la gracia de Dios que es dada en Cristo Jesús. Ahora, esta gracia está en su totalidad basada en la obra de Cristo. La gracia que para nosotros como salvados, como hijos de Dios que hemos sido rescatados, es gratuita. Para Dios no es, le costó mucho, no es gratis para Dios. Para Dios salvarlo usted tuvo que dar lo más grande que Dios tenía, es decir, su Hijo Jesucristo. Mi hermano, una de las grandes críticas que usualmente hago a la falsa doctrina de la prosperidad es porque ellos son lo menos ambiciosos del mundo. Porque queriendo ser ambiciosos, piden todo lo que el mundo ofrece. Absolutamente todo lo que el mundo ofrece. Pero ¿sabe lo que no puede dar la doctrina de la prosperidad? Lo mejor de Dios, Cristo. Cristo. Cristo es lo mejor de Dios. Si usted pregunta si Dios lo ama y usted ha sido salvo, tiene que entender que Dios le ha dado lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de Él. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo. Una fortuna, salud, una buena familia son poca cosa comparado con Cristo Jesús, que ha sido entregado para nuestra salvación y el Espíritu Santo operando para nuestra santificación. Mis amados hermanos, no hay fortuna más grande que podamos tener, y por eso solo podemos decir gloria a Dios por lo que da. Debemos estar agradecidos por nuestra salvación y por esos millones de personas, por esos millares de personas que al final de los tiempos serán salvos. Por lo tanto, demos gloria a Dios por eso. Y eso es lo que quería compartir en este primer punto. Pero no es lo único por lo cual el apóstol Pablo da gracias. Si nosotros empezamos a leer a partir del versículo 5, vemos que hay una gracia por los dones espirituales. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. Los dones espirituales son en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bien, los dones espirituales, sé que hay controversia aún entre creyentes muy serios sobre la continuidad de algunos dones. En lo personal soy cesacionista, como nosotros lo creemos. Soy cesacionista, creemos. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa esa palabrita que todavía algunos no entendemos? Es una palabra bien interesante porque creemos que todos los dones de revelación, todo, es decir, que Dios dé una profecía, que Dios dé algo nuevo, eso no va a suceder. No se va a encender el árbol de su casa y Dios lo va a llamar. Si el árbol de su casa se está incendiando, corra a apagarlo porque es un incendio. El asunto es que Dios ya no revela más su palabra. Lo creemos de todo corazón porque es lo que vemos en la Escritura, pero también vemos que esos dones como los milagros, las sanidades,
todos esos dones han cesado por completo. Eso no significa que Dios en su misericordia nos mire con ojos de amor y sane a alguno porque Él lo quiere hacer, pero no significa que alguno tenga el don. Esos dones han terminado juntamente con el cierre del canon. Bien, habiendo hecho esta declaración, ¿por qué entonces debemos estar contentos por los dones espirituales a la iglesia? Pues en ese momento tenemos que decir que el apóstol Pablo aún estaban vigentes estos dones. En ese momento de la historia, esos dones estaban vigentes y la iglesia de los Corintios estaba llena de todo buen don espiritual. De hecho, en los capítulos 12, 13 y 14 de esta misma carta, nosotros vamos a encontrar una lista no exhaustiva, pero sí suficientemente adecuada para ver cuáles eran esos dones de los cuales el apóstol Pablo hablaba. Solo voy a mencionar algunos. Primero a los Corintios 12, 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y todo esto para hablar de la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pero hay dones que permanecen. ¿Cuáles son? El pastorado es un don para este tiempo. El servirle a Dios como diácono es un don para este tiempo. El administrar es un don para este tiempo. El ayudar es un don para este tiempo. El servir con nuestros bienes es un don para este tiempo. De tal manera que hoy en día hay suficientes razones para nosotros dar gracias a Dios por todos esos dones. Pero el apóstol Pablo parece delimitar los dones dados a los corintios por la frase al final del versículo 5 que dice en toda palabra y en toda ciencia. Bien, sabemos que la ciencia es esa capacidad de comprender los misterios que Dios ha revelado. Y toda palabra, ahí usa el logos, el término del griego koine, logos, que tiene que ver con la capacidad de hablar. Es decir, seguramente en la iglesia de los Corintios se habían levantado hombres muy dotados, capaces de expresar con toda claridad las verdades del evangelio que Dios había revelado. Y eso era motivo de gozo para la vida del apóstol Pablo, que daba gloria a Dios por esos dones. De hecho, ya habíamos visto que había ciertos partidos en medio de la iglesia de los Corintios, los que decían que eran de Pablo, de Pedro, en fin. Pero seguramente cada uno de estos partidos era liderado por una persona, por un hombre que tenía esta capacidad oratoria. Y recordemos algo, estos hermanos dotados son una bendición para la iglesia y tenemos que procurar el crecimiento de estos hombres para que, si Dios tiene bien llamarlos al servicio pastoral, pues no tengan tropiezo de parte nuestra. Hay que ayudarlos, o a los que predican o a los maestros, porque una iglesia, entre más hermanos de estos tenga, mejor. Pues la iglesia seguramente va a crecer y va a crecer en el temor de Dios. Entonces, seguramente la iglesia de los Corintios tenía, como dice Ernesto Trenchar, esta serie de hombres que crecían, que eran una bendición para la iglesia, que ayudaban a nuestros pastores para que estos puedan descansar más, aprender más en la medida que el tiempo pasa. Entonces, pero también dentro de esos dones se habla del testimonio. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, y nosotros tenemos que decir que es la obra interna del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, en donde nos está diciendo cómo está obrando Dios, dándonos certeza de nuestra salvación que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado por gracia. Y empieza a decir el apóstol Pablo también: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esta construcción gramatical es bastante interesante. Quiero detenerme un poco aquí,
porque creo que la esperanza de la manifestación de Cristo es uno de los dones más hermosos que la iglesia del Señor ha recibido. Creo que usted recordará cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, echa mano de la vida eterna. Y uno muchas veces se dice, ¿cómo así que echa mano de la vida eterna? Bien, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no habla de la epifanía, que era como la manifestación de los gobernantes cuando llegaban al pueblo. No se refería a eso, sino que aquí la palabra es más parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. Este pueblo no era un pueblo escapista en su mente, como el premilenialismo dispensacional hoy en día. Esa idea que cree que el Señor Jesucristo, su segunda venida será como en 2 partes o en 3 partes, donde hay un rapto secreto y luego una segunda oportunidad para Israel y luego, en fin, algo que no tiene un suficiente asidero bíblico. Lo que estamos hablando aquí es de un pueblo que espera el regreso en las nubes de nuestro Señor Jesucristo para recibirlo como iglesia. Y a esto es lo que se refiere, es una esperanza, esperando la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esto es lo que nos referimos, mis hermanos. De tal manera que nosotros entendemos para nuestra vida y como iglesia que el deseo máximo del corazón de todo creyente es esperar aquel día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes, estemos vivos o estemos en la tumba, y el Señor Jesucristo nos llame a su presencia y podamos escuchar aquellas gloriosas palabras que dicen: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa esperanza es lo más grande que tenemos nosotros. Porque ¿sabe qué? El mundo no lo tiene. Si usted es creyente, usted cada día se afianza en esta esperanza. Esto es un verdadero don. Cuando Cristo llega a su alma y lo salva, o a mi alma y nos salva, continuamente nos estremece con esta verdad. Nos recuerda que Él volverá y que así tan cierto como fue su primera venida, su obra perfecta caminando entre nosotros, su muerte en la cruz del Calvario, muerte sustituta, expiatoria para perdón de pecados, su estadía 3 días en el corazón de la tierra, su resurrección de entre los muertos y su ascensión a los cielos en donde intercede por nosotros son una realidad. Su regreso es una realidad. Por favor, hermano, quiero que despierte ahora y que usted vea que la segunda venida de Cristo es una realidad y que esa es nuestra esperanza y por lo tanto nada nos falta. Y a través de eso dice también el apóstol Pablo, el cual os confirmará hasta el fin. Ese pensamiento nos llena para que nosotros seamos fieles hasta el fin, nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él nos confirmará hasta el fin. Que el Señor nos ayude en medio de esto. Y damos gracias a Dios por lo que nos ha dado como dones, pero también damos gracias por sus promesas, porque Él regresará. Pero quiero finalizar con este breve tercer aspecto, y es que debemos dar gracias por la fidelidad de Dios, por su llamado y por la comunión con su Hijo Jesucristo. Y digamos que si bien hay una esperanza futura, hay una realidad presente para el creyente, porque nuestra vida la estamos viviendo no solo con la expectativa de la vida eterna, sino con la expectativa de que esa vida eterna se está viviendo ahora y aquí. Y no estamos pecando por existencialistas, sino que estamos siendo realistas en cuanto a lo que Dios ha dado y lo que Dios promete. La fidelidad de Dios es lo primero que dice este versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Fiel es Dios. ¿Y en qué es fiel Dios? En todo. Dios es fiel en todo. Dios es fiel en todo porque no teníamos cómo salvarnos, no teníamos recursos. Ni usted ni yo teníamos recursos algunos para poder pagar a Dios la deuda
eterna con Él. Nuestra maldad es demasiado grande, pero Dios es fiel. Prometió que nos salvaría, que enviaría a su Hijo en semejanza de hombre, y lo hizo. Y fiel es Dios, y cumplió lo que prometió. Pero cuidado, Dios también es fiel para castigar el pecado. Así que debemos cuidarnos de esto. Fiel es Dios, pero el texto completo dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Y este llamado no es el llamado, un llamado común y corriente que cualquiera escucha. Cuando hacemos estudios de teología y hablamos sobre esa parte de las doctrinas de la gracia que se llama el llamado eficaz o gracia irresistible, nos referimos a esa voz de Dios por el Espíritu Santo que nadie puede resistir cuando Dios verdaderamente lo llama. Y alguno podrá decirnos: pastor, pero yo conozco una persona que ha ido a todos los servicios y nunca ha caminado en el Señor. Pues esa persona no ha sido llamada. Esa persona solo ha escuchado el Evangelio, pero el Espíritu Santo de Dios no ha tocado su corazón de una manera total para que sea llamado a los pies de Cristo. Todo creyente ha escuchado ese llamado externo de la predicación, pero también ha escuchado el llamado del Espíritu Santo. Alguien podrá decir: ¿cómo es posible esto? Me gusta mucho el ejemplo de Mateo. Dice que Mateo estaba en el banco de los tributos públicos y pasó Jesús. Tal vez Mateo había escuchado, es muy probable que había escuchado. Pero ese día, ese glorioso día, nuestro Señor Jesucristo pasó cerca del lugar donde Él cobraba los tributos para el Imperio Romano y le dijo: sígueme. Mateo no pudo resistir. Porque sabe algo, como dice Loren Wegner en La Predestinación, creo que usted ha leído ese libro: para resistir a Dios se necesita ser tan poderoso como Dios. Y gloria a Dios que ninguno de nosotros es tan poderoso como Dios, sino que cuando Dios nos dijo: sígueme, no nos quedó otra cosa que decirle amén. Por eso seguimos hoy al Señor. Usted no sigue al Señor porque sea intelectualmente superior, entiéndalo. Usted no sigue al Señor porque tenga una piedad superior, por favor entiéndalo, o porque sus obras sean mejores, o porque usted sea más bueno que los demás. Usted sigue al Señor porque Dios es soberano y a Él le plugo llamarlo para que le siguiera. Y por eso debemos estar agradecidos. Pero fuimos llamados ¿a qué? Fuimos llamados a la comunión. La palabra usted la ha escuchado muchas veces: koinonía. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. No hay un llamado superior, entiéndalo. La comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, la cual no es solo una comunión personal, sino una comunión corporativa. Qué linda es la comunión personal cuando oramos, cuando nos presentamos delante de Dios, cuando leemos la palabra en un tiempo devocional. Es maravilloso cuando podemos descargarnos delante de Dios y decirle cosas nuestras que Dios ya sabe y que nosotros le decimos y le confesamos nuestros pecados que solo Él sabe. Pero mi hermano, hay una comunión corporativa con su Hijo y es con la iglesia del Señor. Esa iglesia imperfecta, trate de imaginarse esa iglesia en Corinto, nuevamente divisiones, un caso de inmoralidad, problemas de litigios entre ellos, problemas en el matrimonio, que uno estaba casado con una incrédula o una creyente con un incrédulo, el problema de las cosas sacrificadas a los ídolos, la idolatría, el ataque a los apóstoles. Pero quiero decirte que Dios te ha llamado a una comunión con esos hermanos imperfectos, porque tú también eres imperfecto. Yo soy imperfecto, pero no nos amamos por lo que somos como seres imperfectos, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos amamos porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Estamos unidos indirectamente. El Espíritu Santo viene a nosotros, a cada uno, y nos une. El lazo común del amor en Cristo, porque de otra manera no existiría iglesia. La iglesia existe
Porque el Espíritu Santo llena cada una de nuestras almas, porque llena cada uno de nuestros corazones y podemos amarnos y amarnos profundamente. Y no nos importa si quién sea la otra persona o que haya sido la otra persona mejor. Lo que nos interesa es que el Dios vivo mora en el alma de cada creyente y podemos amarlo. En nuestra breve enseñanza hemos visto razones para dar gracias. Y lo primero que vimos fue las gracias por la salvación. Luego vimos las gracias por los dones espirituales. Y finalmente vimos las gracias por la fidelidad de Dios, su llamado y la comunión con su Hijo. Pero antes de terminar, quiero hacer una reflexión final en dos partes. La primera parte es para los no creyentes. Amigo, tienes muchas razones para dar gracias en medio del mundo. Cada día te has levantado, has tenido vida. Dios ha tenido misericordia de ti, pero no eres salvo. La razón más grande que tendrías para dar salvo es si Dios alcanza tu alma. Y si alcanza tu alma, no te prometo la felicidad que en esta tierra, pero lo que sí te promete la palabra de Dios es la felicidad eterna viviendo para Cristo. Por lo tanto, el llamado es a que te vuelvas de todo corazón a Cristo, le supliques que te conceda arrepentimiento y fe y corras hacia los pies de Cristo. Pero el llamado final quiero hacerlo a nuestros hermanos en la fe, a mis hermanos en la fe. Amados, Dios es bueno. Nuestra vida está llena de su gracia, de su amor, de su benignidad. Cada día que nos despertamos es un motivo para dar gracias y saber que no nos perderemos, no por cuán fuertes seamos en guardar la salvación que nos ha dado, sino porque Él, el Rey de la Gloria, nos sostiene en su mano y jamás seremos arrebatados de su mano. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Permítame orar para despedirnos. Señor, te damos las gracias porque tú eres Dios, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, solo tú nos las das y por todos los dones que vienen de ti, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Recibe la alabanza de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. La gracia de Dios esté con todos vosotros. Hasta una próxima.